Ahora vamos a hablar de las primeras migraciones de pueblos no romanos, llamados por estos bárbaros, que fueron llegando en la antigüedad tardía. Por lo tanto, no vamos a hablar mucho de la historia de España como tal, pero todo esto que vamos a contar tendrá repercusión en su historia más tarde. Los bárbaros que se asentaron en el Imperio Romano eran gente que llevaban siglos en contacto con Roma, porque eran vecinos. Los romanos y bárbaros comerciaban y el imperio intervenía en la política de las jefaturas germánicas apoyando a uno u otro caudillo contra otro o enviando regalos, el divide et impera, o sea, divide y vencerás. Fue entonces cuando el ejército romano inició un proceso de barbarización, es decir, se sustituían las levas de gente del propio imperio por inmigrantes del norte y este de Europa, mientras que, al mismo tiempo, esos bárbaros aprendían y adoptaban algunas costumbres romanas. Se produjo en gran medida porque la gente del imperio no estaba dispuesta a servir en el ejército voluntariamente, y preferían pagar más impuestos y que el Estado contratara a estos bárbaros. Esto se debía a que ahora que todo el mundo tenía la ciudadanía romana, que le había concedido el emperador Caracalla, y además no había ninguna conquista, el ejército ya no era tanto un medio para enriquecerse y ascender socialmente como durante la República y el Alto Imperio, lo que hacía que las personas que buscasen la riqueza no tiraran tanto por el lado del ejército y prefirieran que se ocuparan otros, básicamente. Pero el fenómeno migratorio que hoy nos ocupa comienza en el siglo IV, en parte por la llegada de un misterioso grupo de pueblos nómadas conocidos como los hunos, que causaron una fuerte escalada de las migraciones durante los siglos IV y V. Los hunos probablemente vinieron de Mongolia y Asia Central y se expandieron hacia el oeste destruyendo y arrasando todo a su paso. Los hunos, con la devastación que causaron, provocaron un efecto dominó al empujar a los pueblos germánicos, iranios y eslavos a los territorios del Imperio Romano. Los bárbaros pensaban que podían estar más seguros de la amenaza huna al trasladarse a la provincia romana, y para lograrlo y para tener un mayor poder al negociar con Roma, siguieron la tendencia que surgió unos siglos antes, la de formar grandes confederaciones militares entre varias tribus de la zona. Estas grandes migraciones bárbaras fueron una de las principales causas de la caída o desaparición del Imperio Romano en Occidente a finales del siglo V, aunque no fue la única. El Imperio Romano tenía sus propias debilidades internas y las transformaciones del siglo III provocaron que el imperio estuviera más fragmentado social y económicamente, y que por tanto el gran Imperio Romano fuera más difícil de gestionar. En parte por la fuerza y una serie de casualidades, y en parte también por el apoyo de la Iglesia y unas élites provinciales romanas cada vez más diferenciadas y con intereses distintos, esos inmigrantes bárbaros sustituyeron el aparato político y militar romano. El inicio de estas grandes migraciones se da en el año 376, muy lejos de España, cuando los godos entran en el Imperio Romano por el Danubio, huyendo de los hunos. Estos godos eran originarios de la actual Suecia, en Escandinavia, y se trasladaron luego a la actual Alemania Oriental y Polonia. Eran un pueblo germánico, otra más de las ramas de los indoeuropeos, de los cuales ya hemos hablado, y dentro de la cual, de los germánicos, nos encontramos a los actuales ingleses y alemanes, por ejemplo. A partir del siglo III, algunos de estos godos emigraron a la estepa póntica, al norte del Mar Negro, en busca de tierras más cálidas y fértiles. Ahí es donde interactuaron con nómadas euroasiáticos como los escitas y se familiarizaron con sus tácticas militares basadas en la caballería. La importancia de la caballería en contraste con la infantería para los godos cambió sus estructuras sociales y políticas, y en esa Gotia multiétnica se fue gestando lo que sería la identidad goda. De todos modos, la migración a la estepa póntica de los godos y otros pueblos germánicos causó desorden y provocó conflictos con Roma, el más notable siendo las guerras góticas del siglo III. En este conflicto los godos fueron derrotados, y según la visión tradicional, eso causó la división de los godos en dos grandes confederaciones. Los visigodos por un lado, también llamados tervingios, y por el otro los ostrogodos, también llamados greutungos. En realidad esto fue probablemente mucho más complejo, pero en cualquier caso los tervingios, o sea los visigodos, se asentaron en las llanuras del Danubio al oeste del río Dniester. Estos visigodos mantuvieron estrechas relaciones con Roma y ya veremos que tuvieron un poco sus amores y también sus problemas con Roma más adelante. Estos visigodos se convirtieron mayoritariamente al cristianismo arriano a finales del siglo IV, gracias al obispo Ulfilas, que era un obispo arriano que tradujo los evangelios y gran parte de la Biblia a la lengua gótica, que era obviamente una lengua germánica. La confederación tervingia estaba gobernada por una especie de juez, que tenía una autoridad superior sobre los demás caudillos. En cambio, los greutungos se asentaron más al este de Ucrania y por eso sabemos bastante menos de ellos en esta primera fase.
Sea como sea, llegaron los hunos y derrotaron e incorporaron a muchos grupos de alanos y godos greutungos. Las hordas hunas se aprovecharon de la debilidad interna de los godos, ya que estos estaban sufriendo porque el comercio con los romanos se había restringido más y habían dejado de recibir tributos tras las campañas del emperador Valente a finales de los años 360, que devastaron el territorio godo. Es más, los romanos estaban haciendo lo que tanto les gustaba hacer de enfrentar unos bárbaros contra otros, lo de que ya hemos hablado de divide y vencerás, o sea, hacer que los bárbaros se peguen entre ellos porque así no van a tener fuerza para pegarme a mí, básicamente. Sin embargo, cometieron un grave error de cálculo, y es que habían devastado demasiado a los godos, dejándolos demasiado debilitados y, con guerras internas y haciendo el terreno muy sencillo de atravesar, digamos, para los hunos. Finalmente, en el año 376, una gran facción de godos cruzó el Danubio para adentrarse en el Imperio Romano. Esto se produjo con la ayuda de los propios romanos, porque el emperador Valente quería reclutar más tropas para sus campañas contra los persas, y además estos, al asentarse y poner tierras abandonadas a trabajar, podían hacer crecer los ingresos fiscales. Se suponía que tenían que desarmarlos y censarlos, pero el número de godos entrando en el imperio fue tan grande que las autoridades romanas quedaron desbordadas. O sea que, resumidamente, lo que había pasado es que los romanos habían debilitado tanto a los godos que la única posibilidad que veían estos era adentrarse en el imperio romano y ser mercenarios del imperio, pero claro, no esperaban una cantidad tan grande de godos y por lo tanto no podían mantenerlos a todos. Además, para colmo y desesperación de los romanos, los godos greutungos, hunos y alanos aprovecharon el bug, cruzaron el Danubio y saquearon los Balcanes. El emperador Valente y las mejores tropas del oriente romano enfrentaron a todos estos grupos de bárbaros en la batalla de Adrianópolis, pero para su desgracia el emperador murió en batalla y muchos de los mejores oficiales y soldados romanos también perecieron, como ya hemos mencionado con anterioridad. Sin embargo, es interesante tener en cuenta que esta batalla no fue exactamente la culminación de un decadente imperio, y es que en realidad fue un gravísimo error de Valente que le costó muchísimo a todo el imperio. O sea que el imperio ya llevaba muchos años así, y es cierto, pero no es necesariamente que, esto fuese como inevitable. O sea, Valente la verdad que podría haberse le ocurrido un poco más. Y prueba de esto es que tras solo 3 años de dura campaña, el emperador Teodosio, del cual ya hemos hablado cuando tocó hablar del Bajo Imperio, logró derrotar y someter a los bárbaros que habían entrado en el Imperio Romano. Los godos se asentaron dentro del imperio y se les garantizaron tierras para cultivar en Tracia y Macedonia, y como había tantos de ellos, se crearon unidades militares exclusivamente godas. Los godos derrotados sirvieron al emperador Teodosio, porque, irónicamente, los romanos necesitaban a bárbaros para protegerse en la frontera del Danubio de otros bárbaros. Pero a pesar de que más o menos Teodosio pudo controlar a los godos, lo cierto es que había muchas tensiones y mala sangre entre ellos y los romanos. Por un lado, porque los romanos recordaban la oleada de saqueos y violencia que habían causado, mientras que además los godos veían cómo los usaban en las batallas como carne de cañón. A la muerte de Teodosio se desató de nuevo el caos y hubo una lucha de poder. Y aquí donde aparece el godo Alarico, uno de los bárbaros más famosos de la historia. Los orígenes de Alarico son oscuros y no hay evidencia para considerar ni que era un miembro de la clase dirigente goda, ni tampoco se le puede considerar exactamente un rey. Las fuentes más próximas dejan claro que Alarico comandaba a los hombres bárbaros que se les habían asignado, tanto godos como no godos, y por tanto eso desbanca la idea de que fuera el rey de un noble linaje que estuviera liderando a su nación en movimiento. El hecho de que estuviera liderando a godos y también a gente de otro origen es muy importante, porque lo que entendemos como visigodos no es más que la facción de un conglomerado multiétnico, predominantemente godo y germánico, eso sí, liderado por Alarico y sus sucesores, y que a lo largo del tiempo fue incorporando a más godos, a otros bárbaros e incluso a cautivos y renegados romanos. Dicho esto, cabe aclarar que Alarico aparece por primera vez en las fuentes históricas liderando un regimiento de godos fiel a Teodosio, y aunque no era ni mucho menos el único caudillo godo de la época, sí era el más dispuesto a rebelarse contra el imperio. Alarico estaba muy descontento porque no había recibido el mando militar que deseaba, y sus subordinados también porque solo eran usados como carnaza. Así que en el año 395 empezó una rebelión saqueando Macedonia. Al mismo tiempo, los hunos también estaban atacando Asia Menor y los godos de Alarico causando estragos en los Balcanes, hasta que, finalmente Alarico recibió el título de Magister Militum de Iliria. Esto le permitió que por fin sus tropas y sus familias pudieran recibir comida y un salario estable.
Esto continuó siendo así hasta que en Constantinopla y en otras partes de Oriente estalló una oleada de violencia contra los godos. No sabemos si Alarico fue destituido o qué pasó, pero como su posición estaba en riesgo y su ejército podía dejar de recibir los víveres necesarios, los godos de Alarico atacaron Italia en el año 401. Finalmente Roma repelió con éxito los ataques de los godos, y parece que lograron un acuerdo y los mermados godos de Alarico se estacionaron en la región de Panonia, más o menos en la actual parte occidental de Hungría. Sin embargo, todo este lío y la incompetencia de los administradores romanos provocaron que en el año 406 una gran coalición de vándalos, suevos, alanos y otros pueblos bárbaros cruzaran el río Rin y comenzaran a arrasar la Galia. En la Galia la coalición del Rin luchó contra los francos, que en ese momento eran aliados federados de los romanos. Por cierto, cabe destacar que los francos eran otro pueblo germánico que había llegado, pues lo mismo, como mercenario de Roma, pero le había ido un poco mejor en sus relaciones. En la batalla de Maguncia el rey vándalo murió y los vándalos y suevos estuvieron a punto de ser derrotados, pero los alanos llegaron con su caballería justo a tiempo para salvar la situación y saldarse con una gran victoria. En general, los bárbaros encontraron poca resistencia organizada y tuvieron éxito en el pillaje de la indefensa Galia, algo que causó conmoción en todo el imperio. Unos años después de cruzar el Rin, la mayor parte de estos cruzaron también los Pirineos en otoño del 409, pero eso lo veremos un poco más adelante porque primero debemos hablar de los orígenes de estos tres pueblos. Los alanos eran una confederación de pueblos esteparios iranios, originarios de las montañas del Cáucaso, entre los mares Negro y Caspio. Como confederación de las estepas, los alanos no eran dados a la agricultura ni a asentarse en una región, sino que sus principales actividades eran la cría de ganado, el pastoreo, la caza y, por supuesto, el pillaje, y su forma de vida los hizo un pueblo guerrero y belicoso. Tanto es así que el mayor honor para un hombre alano era morir en el campo de batalla, y el trofeo más valorado era el pelo del enemigo, algo que servía de adorno para el caballo del ganador. Vamos, que en sus costumbres parecen ser como una mezcla entre los vikingos y los indios norteamericanos, ¿no? Pero bueno, en fin. Los alanos que cruzaron el Rin en el año 406 se dividieron entre algunos que permanecieron en la Galia y que terminaron sirviendo a los romanos, y otro grupo que penetró en la península ibérica. Es importante destacar que todos estos pueblos bárbaros, incluyendo a los visigodos por supuesto, sufrieron un proceso de etnogénesis por sus contactos con los romanos. Es decir, que fueron cambiando y sufriendo transformaciones que de otro modo no se hubieran producido y que los definieron como etnia o pueblo. Las largas migraciones y sus servicios o sus conflictos con los romanos provocaron que los bárbaros desarrollaran una mayor cohesión de grupo, distintos grados de romanización y una mayor estratificación social. Además, la elección de líderes guerreros temporales fue dando paso a monarquías más estables en algunos pueblos germánicos o de las estepas. Y además todos estos cambios se aceleraron aún más cuando los bárbaros se asentaron en el Imperio Romano. Siguiendo con los bárbaros que entraron en el 409 en Hispania, tenemos a los vándalos, que procedían de Escandinavia y el norte de Polonia. Se dividieron en dos grupos inicialmente independientes, los vándalos silingos y los vándalos asdingos. Los silingos vivieron más tarde al norte de lo que hoy es República Checa, mientras que los asdingos vivieron en Hungría y Rumanía. Los vándalos fueron de largo el grupo bárbaro más numeroso en cruzar los Pirineos en el año 409. A diferencia de los alanos, que eran paganos, la mayoría de vándalos eran cristianos arrianos, como los visigodos en esa época. Los suevos no tenían una fuerte identidad étnica como los vándalos o los visigodos, pero muchas pequeñas jefaturas se unieron a ellos precisamente porque eran un grupo más abierto en comparación con otros, pero en origen eran germánicos en su mayoría. Volviendo a la política, en Roma había como siempre guerras civiles, y no podían mantener a la indigente cantidad de bárbaros que tenían en el ejército. Por eso estos cansados se unieron a Alarico, quien se vio fuerte y se proclamó rey de los godos. Con la incorporación de muchos nuevos efectivos que tenían que comer, el caudillo godo no dudó en volver a atacar Italia, y esta vez fue directo a la ciudad más grande de la historia, Roma. Y no fue a la ciudad eterna porque fuese rica, dado que los días de gloria de Roma habían quedado atrás. Lo que quería era dar un mensaje: o me pagáis o la lío parda. Roma entonces hizo promesas a Alarico, le darían riquezas, títulos, comida, pero no pudieron cumplir nada. Por ese motivo, Alarico se hartó de esperar y en el año 410 saqueó Roma durante 3 días. Sus hombres camparon a sus anchas con la única condición de no tocar las iglesias. En el saqueo se llevaron muchísimas cosas, pero lo más importante que se llevaron fue a la hermanastra del emperador Honorio, Gala Placidia.
Sin embargo, y como le suele pasar a los grandes generales, murió cuando mejor estaba, saliendo todo para él. Así, el primer rey visigodo murió con unos 50 años, dejando como legado la creación de la identidad visigoda y como sucesor a su cuñado Ataulfo. Ahora volvemos a los 3 pueblos que cruzaron el Rin, y es que resulta que en el 409 cruzaron los Pirineos aprovechando una de las tantas guerras civiles que había en el imperio. Se cree que no iban a invadir inicialmente la península, sino que eran servidores de unos usurpadores que no tienen mucha importancia. Sin embargo, ocurrió como con todos los bárbaros: si no les daban de comer, se ponían a saquear. Sea como sea, en el 411 los suevos, vándalos y alanos acordaron con un usurpador, Máximo, repartir Hispania para darles un lugar de asentamiento en calidad de federado, es decir, de aliados a cambio de unas obligaciones militares. Los alanos se establecieron en las vastas provincias de Lusitania y la Cartaginense. Los vándalos siringos, más numerosos que los vándalos asdingos, se asentaron en la fértil región de la Bética. Los asdingos se establecieron en el norte, para algunos autores en el norte de Galicia y Asturias. Y finalmente los suevos se asentaron en la parte sur de Galicia, entre los vándalos asdingos y los alanos. Este reparto dará mucho que hablar, ya que los bárbaros comenzaron a luchar por los territorios más adelante. Hay que tener en cuenta que los pueblos bárbaros todavía no habían formado unidades políticas ni identidades estables, y simplemente seguían al jefe que más prestigio y fuerza tenía en un momento dado. Otro dato que se suele pasar muchas veces por alto es que llegaron con el beneplácito de las autoridades hispano-romanas, pero no con las romanas centrales, cuyo emperador seguía siendo Honorio. O, bueno, dicho de otra forma para que se entienda un poco mejor, estaban al servicio de usurpadores romanos, y después cuando esos usurpadores fueron derrotados, Honorio no reconoció a estos bárbaros como legítimos. Dicho esto, retomaremos a los suevos, vándalos y alanos más tarde, porque ahora toca volver con los visigodos donde los dejamos, con Ataulfo siendo el nuevo rey. Este decidió aliarse con Honorio para acabar con las rebeliones que había en la Galia. El trato era que los visigodos sofocaban la rebelión y le devolvían a Gala Placidia, y a cambio Roma les proporcionaba un lugar de asentamiento. En el 413 los visigodos consiguieron aplastar al usurpador y no dudaron en asentarse en la Narbonense, esta zona de la Galia. Sin embargo, debido a la ingente cantidad de guerras civiles que tenía Roma, no les pudieron enviar suministros a los visigodos, lo cual ya sabemos que no suele acabar muy bien. Para colmo de Roma, de nuevo, Gala Placidia se había, al parecer, enamorado de Ataulfo y se casó con él en el 414. En fin, el síndrome de Estocolmo, supongo. Los visigodos estaban rodeados por sus ahora de nuevo enemigos, los romanos, así que se mudaron al sur y se establecieron en la Tarraconense, con Barcelona como capital, donde Ataulfo y Gala Placidia tuvieron un hijo que murió poco después de nacer. Finalmente Ataulfo fue asesinado en el 415 por nobles visigodos que lo consideraban demasiado romano. Fue elegido rey Sigerico, quien al parecer era un tirano que mató a los hijos que le quedaban a Ataulfo. Fue tan mal rey que a la semana de estar gobernando fue asesinado. Fue así coronado el hermano de Ataulfo, Gualia. Este Gualia decidió ofrecer de nuevo sus servicios al emperador Honorio con un nuevo tratado de federación. El tratado, firmado en el año 416, establecía que los visigodos tenían la misión de expulsar a los bárbaros que habían entrado en la península ibérica en el año 409. Y no solo eso, sino que también tenían que devolver a la viuda de Ataulfo, Gala Placidia, quien con Ataulfo muerto carecía de sentido seguir reteniéndola. Y aquí, en España, es donde tras muchísimo texto se juntan ambas historias, la de los pueblos que cruzan el Rin y la de el que cruzó el Danubio, los visigodos.